Bienvenidas, perfecto. Bienvenidas, perdón, bienvenidas y bienvenidos al Seminario Interinstitucional de Historia de la Educación y el Conocimiento. Estamos en el ciclo 2022-2023. En esta séptima sesión comentaremos la ponencia titulada El currículum escolar de Historia y Ciencias Sociales durante la dictadura civil-militar en Chile, 1973-1990, entre nacionalismo y autoritarismo, que presenta el doctor Felipe Zurita Garrido y comentará posteriormente el doctor Pablo Pinó. La dinámica de la sesión es la siguiente: 20 minutos para la presentación del ponente, seguida de 20 minutos para los comentarios del doctor Pinó, que en breves nos alcanzará, un espacio de réplica entre 5 o 10 minutos y posteriormente abrimos a comentarios y preguntas del seminario. A continuación presentaré una breve semblanza de nuestro ponente antes de cederle el uso de la palabra. El doctor Felipe Zurita es doctor en educación por la Universidad Federal de Minas Gerais, maestro en educación con mención en didáctica e innovación pedagógica por la Universidad Académica de Humanismo Cristiano. Actualmente desempeña como académico en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Santiago de Chile y es autor de diversos artículos de revistas. Adelante, doctor Zurita. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Gabriela. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Para mí es un placer estar con ustedes en esta tarde. Les voy a compartir un trabajo que está vinculado a un proyecto de investigación que estoy realizando actualmente. Ojalá haya podido echar una miradita al texto, así me ahorran algunas explicaciones. Y yo, de todas formas, tengo una presentación que voy a compartir con ustedes, intentando ajustarme lo más posible al tiempo que me fue indicado que está corriendo. Así que voy a compartir y vamos a ver. ¿Se ve bien? Ustedes ven una presentación blanca, ¿cierto? Sí. Perfecto, muy amable. Bueno, ese es el título de esta presentación, el currículum escolar de Historia y Ciencias Sociales durante la dictadura civil-militar en Chile. Esa dictadura ocurrió de 1973 a 1990, y ahí resalto la idea del nacionalismo y el autoritarismo. En primer lugar, agradecer, ¿no?, a todas las instituciones que están organizando este seminario súper interesante y súper atractivo que hemos estado siguiendo durante este año. Y nada, pues aquí estamos colaborando con la gente. El trabajo que yo le estoy presentando está vinculado a un proyecto de investigación que estoy desarrollando actualmente, que tiene el nombre que aparece ahí, un nombre un poco largo, pero que en el fondo quiere estudiar las trayectorias intelectuales de militares y civiles que estuvieron en la dirección del campo educativo durante la dictadura civil-militar, y específicamente estoy estudiando a mujeres y hombres que ocuparon cargos de ministros de educación, subsecretario de educación y directores del CPIP, que es una institución muy relevante en el caso chileno de formación inicial y especialmente continua de profesoras y profesores. En este grupo grandote de personas, de alguna manera se llevó adelante distintas políticas, las principales políticas durante la dictadura civil-militar, y el trabajo que yo les voy a compartir a ustedes es un ejercicio de curiosidad fundamentalmente. Como soy profesor de historia y estoy vinculado a la formación de profesoras y profesores de historia, hice un pequeño alto en este proyecto para ver, bueno, cómo fue transformado el currículum escolar de esta área de conocimiento de manera concreta, y eso es lo que voy a compartir con ustedes. El objetivo entonces de este trabajo es justamente analizar algunas transformaciones desarrolladas sobre el currículum escolar de Historia y Ciencias Sociales durante los primeros años de la dictadura civil-militar chilena. Yo, cuando le envié el resumen, dije, bueno, voy a revisar todo el periodo de los 17 años de la dictadura civil-militar. No obstante, al enfrentarme de manera más intensa con la fuente, había ahí una necesidad de hablar de estos primeros años como un momento bien
marcante, y el trabajo que he compartido con ustedes fundamentalmente es de este periodo, del 73 al 75, que es importante señalar que también es el momento más violento, más agresivo de la instalación de la dictadura civil-militar a nivel nacional y a nivel particular en el sistema educacional chileno. ¿Bien? Desde el punto de vista teórico, dialogué acá con algunas autoras y autores que me permitían señalar que este trabajo era posible de ser ubicado en el ámbito de estudio de la historia de la disciplina escolar y de la historia de la educación, posicionamiento que me invitaba a poner atención a algunos procesos de construcción histórica de los sistemas educativos, considerando ideas, actores e instituciones involucradas en los mismos. Específicamente el campo de la historia de la disciplina, la línea de investigación de disciplina, historia de las disciplinas escolares, comparándola con otros países de América Latina o de Europa. En el caso chileno tiene un desarrollo bien modesto, y este trabajo de alguna manera quiere ser un aporte en ese sentido. Dialogué con Chervel, con Goodson, con Viñao, que nos comparten ideas súper relevantes a propósito de la necesidad de analizar de manera bien intensa cómo, por qué y de qué manera se desarrollan algunas transformaciones o acomodaciones de lo que entendemos como disciplinas escolares, ¿no? Estas entidades mutables, posibles de ser ajustadas, que persiguen determinados intereses, entre otras. Algunos ejercicios que yo fui señalando en el trabajo, tanto más allá de Chile como fuera de Chile, a modo de reconocimiento de trabajos que valen la pena de conocer, específicamente vinculados a la historia de la disciplina escolar de historia y ciencias sociales, son los que aparecen acá, ¿no? El caso de Amesola en Argentina, de Raimundo Cuesta en España o de Freitas en Brasil, nos muestran visiones mucho más generales de cómo ha sido la trayectoria de esta área de conocimiento en esos sistemas escolares. Mientras que en el caso de Chile, ahí yo recomiendo mirar algunos trabajos como los de Cabalús o de Zúñiga, que intentan también mostrar algunas transformaciones en tiempos acotados o más amplios en algunos casos. Pues bien, ¿con qué documentación fue la que trabajé? Fundamentalmente con legislación, con la revista de educación durante todo el periodo de la dictadura civil-militar y con el periódico El Mercurio. La revista de educación es la revista que existe en Chile desde la década del 20 del siglo XX, valga la redundancia, y está vigente hasta el día de hoy, y es el órgano principal de divulgación de la idea y de las políticas del Ministerio de Educación en los distintos gobiernos, y no fue la excepción el periodo de la dictadura civil-militar. Y el diario El Mercurio es el diario más importante del área más conservadora del espectro de publicaciones chilenas, y fue un activo opositor a la Unidad Popular, al gobierno de Salvador Allende, y un activo adherente y apoyador de la dictadura civil-militar durante toda su existencia, ¿no? Entonces eran espacios de poder, espacios en los cuales algunas de las transformaciones que yo voy a mirar, que yo trabajo en el texto, son señaladas, son justificadas, son mostradas de distintas maneras. Bien, entonces, pues bien, vamos avanzando. El texto está organizado en base a 3 preguntas. ¿Cómo está organizado el currículum de Historia y Ciencias Sociales hasta 1973, o sea, hasta antes del golpe? Posteriormente pregunto cuáles fueron las transformaciones que realizó las mujeres y hombres que dirigían el Ministerio de Educación durante este periodo. Y en un tercer momento, cuáles eran los fundamentos, las ideas que intentaban sostener algunas de estas transformaciones. Pues bien, yo esto, no, por supuesto, lo puedo compartir con posterioridad, pero no lo voy a revisar en detalle. Les puedo contar que el sistema educativo chileno durante la década del 60 vivió una reforma curricular importante en la que se establecieron un plan de estudios nuevo, identificando 2 periodos relevantes de la trayectoria escolar, uno identificado como educación básica y otro como educación media. El primero tiene 8 años y el segundo 4 años, y desde la década del 60 hasta el día de hoy funciona de esa manera, el plan de estudio. Mientras que el currículum en esos 8 años iniciales, el conocimiento histórico y social,
estaba organizado en una disciplina escolar que se llamaba Ciencias Sociales y que tenía como principal función acercar a las niñas y a los niños a esta área de conocimiento, dividiendo dos momentos. Un primer ciclo de 4 años entendía como enseñanza globalizada, en la que las distintas disciplinas escolares trabajaban algunos temas y contenidos similares, y un segundo ciclo de algo más de precisión o especificación a propósito de grandes transformaciones que podían ser analizadas en el campo histórico o social, sin entrar aún en estos 8 años en ningún tipo de especialización historiográfica, ni nada en ese sentido, sino viendo muy en la tradición de los estudios sociales diversos problemas que mujeres y hombres enfrentaban en la vida colectiva, ¿no? El trabajo, la forma de vida en distintas regiones, cómo son las organizaciones, cómo el hombre está muy marcado, por supuesto, en el lenguaje de la época, el hombre y la tierra y el mar, el hombre y la ciudad, el hombre y las formas de vida, el hombre y su vida en distintos paisajes, etcétera, ¿no? Y una unidad final de problemas en el mundo actual. Esto en los primeros años de educación básica. Mientras que en los 4 años de educación media, esta área de conocimiento, la disciplina escolar asociada al conocimiento histórico-social, tenía el nombre de ciencias históricas, geográficas y sociales, y lo que buscaba era poner a disposición de la y los adolescentes un nivel mayor de especialización, mostrar cómo esta nueva disciplina organizada, la llamada ciencias sociales, de alguna manera favorecían o entregaban herramientas para indagar en la realidad que estamos viviendo, en sus problemas, en las herramientas y en las metodologías concretas de las diversas ciencias sociales, ¿no? En diálogo con la historia y la geografía, por supuesto. Entonces, aquí sí hay un acercamiento mucho mayor en estos 4 años a lo que de una forma quizás más tradicional se asume como contenido de historia de Chile, de historia europea y de historia de América Latina, eso sí, con una diferenciación en el tercer y cuarto año entre ciencia histórica o sociales, donde en el caso de las sociales se profundiza en contenido de geografía, economía, ciencia política y problemas del mundo actual. Eso era interesante y bien para el caso chileno. Ya en este currículum formado a mediados de la década del 60, uno podría señalar una intencionalidad bien clara de entregar herramientas a las niñas, niños y adolescentes para conocerse a sí mismos, conocer sus familias, el medio en el que se desarrollaban, y de ahí transitar hasta el mundo actual vinculado a sus problemas y probablemente formas de superar estos problemas, ¿no? En el caso de educación media eso es interesante, con algunos contenidos que uno podría decir bastante desafiante intelectualmente. Por ejemplo, acá voy a señalar algunos ejemplos que están descritos con mayor profundidad en el texto, invitaciones a mirar a los nuevos grupos sociales que se fueron creando en el siglo XX, entre estos el grupo de trabajadoras y trabajadores, el proletariado chileno, cómo se conformó. En el caso de economía, ¿no? Cuáles son las limitaciones y posibilidades del sistema de mercado, sin idealizar ningún modelo económico propiamente tal, sino decir, existen todas estas posibilidades de entender el fenómeno económico, y pues bien, el privado uno de estos, pero no es la panacea, ni es lo mejor, ¿no? Desde el punto de vista de los problemas del mundo contemporáneo, ya en el último año de la educación media, se establecían algunas problemáticas que incluso siguen bastante vigentes, como por ejemplo la gran ciudad, el medio ambiente y sus problemas, el desarrollo agropecuario, la vida colectiva en la ciudad, etc. Un programa bien moderno y muy vinculado a la perspectiva de los estudios sociales. Bueno, ¿qué cambio introdujo la dictadura civil-militar al currículum de Historia y Ciencias Sociales? El primer programa intervenido fue el de Economía, ya a inicios del año 74, disculpe. Se establecen unos programas transitorios en los que algunos contenidos son eliminados y son incorporados otros contenidos. Ustedes pueden ver en sus pantallas
A su izquierda, el cuadro de la izquierda es cómo estaba originalmente organizado el currículum, el programa de economía, y el cuadro derecho, las transformaciones. Entonces, en el cuadro izquierdo, todos aquellos contenidos que aparecen con letra roja son los que son eliminados. De manera interesante, son justamente algunos contenidos de carácter más abstracto que permiten entender probablemente la economía desde una perspectiva más compleja, y contenidos que ponían al caso de Chile como objeto de indagación principal. Recurso humano en Chile, la inflación y el desempleo en Chile y la planificación del desarrollo en Chile. Eso eliminado, y aparecen en su reemplazo esto que aparece a la derecha de su pantalla, ¿no? Por ejemplo, la incidencia del mercado sobre la distribución del ingreso o índices de precio, una invitación a entender la economía con una aproximación más técnica, más práctica, o sea, cómo las niñas, niños y jóvenes podían manipular esta área de conocimiento más allá de utilizarla para entender su realidad. Ahí hay algunas explicaciones a propósito de estas transformaciones. En el fondo se cuestionaba que los programas eran muy abstractos y que eso generaba muchas dificultades de entendimiento, de enseñanza para las profesoras y profesores y de aprendizaje para las y los estudiantes, ¿no? Al mismo tiempo que, por ejemplo, acá en la presentación de estos mismos programas, el profesor Gilberto Zárate Barrera, que era superintendente de educación, decía de que no era posible concebir el uso inveterado de instrumentos curriculares que habían sido diseñados hace décadas atrás y que sirvieron para apoyar la última reforma educacional. Era necesario depurar todos estos contenidos, revisarlos de manera profunda y proponer transformaciones, ¿no? En el caso de del programa de estudio de ciencias sociales, rápidamente, en marzo del 75 se proponen varias transformaciones que, en términos sintéticos, buscaban instalar los valores nacionales, tanto como en el trabajo didáctico al interior de la sala de clase, como en otras actividades extracurriculares, como el gran foco de la formación de las niñas y niños y jóvenes, ¿no? Acá hay transformaciones que yo no, por cuestiones de tiempo, no las voy a repetir, ustedes probablemente pudieron verlas en el texto, que permiten, sí, que permiten ir viendo cómo algunos contenidos comienzan a ser transformados con la idea de insertar la historia de Chile como un elemento central, ¿no? Que era muy distinto a lo que habíamos visto en el programa de la década del 60. Al mismo tiempo se incorporaron algunas unidades complementarias de primero a cuarto año de educación general básica, de niñas y niños más pequeños, en la que todas las disciplinas escolares debían en momentos determinados del año parar y trabajar algunos contenidos, tales como los símbolos de la patria, la gloria navales de Chile, los héroes de la Concepción, la Semana de O'Higgins, que es el libertador de Chile, la Semana de la Patria, o los forjadores de nuestra nacionalidad. No solo en el área de ciencias sociales, sino de todas las disciplinas debían trabajar con ello. Los símbolos patrióticos obtenían un nuevo valor, tomaban un nuevo vigor y una relevancia importante de ser establecida. Eso ocurre, voy a ir avanzando rápido porque de manera sintética es lo que va apareciendo, ¿no? La historia de Chile de manera clave, con una nueva presencia a una edad muy temprana de las niñas y los niños, eliminación de contenidos que podrían ser controversiales utilizando un lenguaje contemporáneo o que permitían problematizar la forma en que se vivía en ese momento en Chile, como así también una opción cultural por desatender la historia de América Latina, que tenía una presencia muy relevante, y reemplazarla por un acercamiento mucho más general a historia occidental y europea fundamentalmente, ¿no? ¿Cuáles fueron las motivaciones o fundamentaciones de estos cambios? Fueron de diversa naturaleza y en términos generales tienen que ver con los intentos de depuración, persecución que se desarrollaron de distintas maneras al interior del sistema educativo en Chile, donde fueron
profesoras y profesores fueron expulsados, despedidos, detenidos, torturados, detenidos desaparecidos por sus filiaciones de izquierda, ¿no? Además de eso, era necesario depurar los contenidos y en el texto se va señalando cómo distintas funcionarias y funcionarios, por ejemplo, acá la directora de educación secundaria, emitían circulares o instructivos para revisar, analizar los contenidos que se estaban poniendo a disposición de la niña y jóvenes, ¿no? Por ejemplo, aquí el 10 de octubre, ni siquiera un mes después del golpe de Estado, esto ya se tenía como un objetivo importante. Y esto lo realizaron profesores y profesores del sistema educativo, profesoras y profesores del sistema universitario que fueron convocados por las nuevas autoridades para analizar finalmente qué es lo que estaba ocurriendo. Y el dictamen era ese. Habían en el programa contenidos vinculados al marxismo, que estaban concientizando a la juventud y eso debía ser extirpado. Voy a dejar de compartir porque nos queda poquito tiempo, y se lleva adelante entonces una cruzada por identificar y eliminar de los programas de estudio contenidos de esta naturaleza que invitaban a analizar controversialmente algunos problemas o que podían ser entendidos como vinculados al marxismo, y en su reemplazo hubo una profunda invitación de traer nuevamente estas visiones, ¿no? De una enseñanza de la historia, centrar en los valores nacionales, centrar en actividades de formación cívica que en algunos casos permanecen hasta el día de hoy, tales como el canto al himno, los respetos a la bandera y una serie de algunas instancias o celebraciones como estas unidades complementarias que en términos generales están vinculados, uno diría, al calendario bélico de la historia nacional de Chile. Para finalizar, esto se inscribe en una política mucho más global de la dictadura civil-militar que es muy paradojal para el caso chileno, porque desde un punto de vista cultural abraza un nacionalismo, una perspectiva nacionalista compleja, que invitaba a desvincularse de las tradiciones culturales más hegemónicas en la época, una invitación a mirar las raíces, la historia nacional, al mismo tiempo que desde el punto de vista económico abraza una opción ideológica que es muy controversial al nacionalismo, que tiene que ver con el abrazo que se da profundo al neoliberalismo, su experimentación, que implicaba justamente entregar las riquezas nacionales a empresas de capital chileno y fundamentalmente extranjero, generando ahí una alianza ideológica muy interesante, nacionalismo, neoliberalismo y conservadurismo, marcando el inicio de una nueva era, por llamarlo de alguna manera. En el caso chileno, se me acabó el tiempo, me voy a callar en este momento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Felipe, por atenerse al tiempo y por su presentación. Ahora seguimos con las palabras de nuestro comentarista. Brevemente lo presento. El doctor Pablo Pino es doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular regular de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana y también de la Escuela Normal Superior número 2. Ha publicado diversos libros y trabajos en revistas nacionales y extranjeras como autor, coautor y director en temáticas de historia, teoría y política de la educación. Tiene una amplia experiencia en cursos de formación y capacitación docente, de posgrado en instituciones argentinas y extranjeras, como por ejemplo Flaxo, así como en la dirección y participación en proyectos de investigación. El doctor Pino ocupó la presidencia de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación y la dirección del Departamento de Ciencias de la Educación de la UBA. Muchas gracias, doctor, por su presencia y le cedemos el uso de la palabra. Bueno, hola a todos, hola a todas, ¿me escuchan bien? ¿Me está escuchando bien? Qué bueno. Bueno, comienzo pidiendo disculpas, llegué un poquito tarde, hubo un paro de transporte sorpresivo aquí en mi ciudad, en Buenos Aires, y ya estaba llegando justo, así que me demoré. No fueron más de 15 minutos, pero les pido mil disculpas, así que aquí estoy.
Agradezco enormemente la invitación a estar aquí. Estuve escuchando algunos de los encuentros del seminario en otras ocasiones, que me fueron muy ricos, muy interesantes. Es un gusto ver una cantidad de colegas por ahí, es una forma de encontrarnos. Me encantaría alrededor de un pozole o de un tequila o algo así, pero bueno, nada, será aquí. Será solo por pantallas, prometiendo que lo haremos. Leí el texto de Felipe, me pareció muy interesante y me pasó una cosa interesante, que es el último comentario que hiciste era el con el cual yo iba a comenzar. Justo yo iba a preguntarte, porque veía esta cuestión trabajando en otros lados, bueno, esta cierta contradicción que vos planteabas, hablabas de paradoja. Yo justo iba a comentarte, esto era mi primer apunte y dije, ay, justo lo está diciendo él. Este trabajo entre esta, vos utilizabas la categoría de currículum en clave, siguiendo a Jacques, llegando a Rodrigo Escuesta, digamos, a interesantes, muy ricos y potentes investigadores de la historia del currículum un problema social, ¿no? Entenderlo como una alquimia, como una negociación, esto es contra una mirada, si quieren, a lo francés de transposiciones didácticas, pensarlo como una cosa más conflictiva, más de debate, más de no cierre, ¿no? Una alquimia es una hermosa metáfora en ese sentido. Entonces, esta contradicción entre que va a ser común a muchas dictaduras del continente, también empiezas tu trabajo mencionándolo, ¿no? Yo conozco con cierta profundidad la dictadura argentina, pero bueno, uno puede ver cómo esto se da también en otras, en las dictaduras que arrasan el cono sur por aquellos años. La cierta paradoja, insisto, hablabas vos, entre la enseñanza de la historia, el regreso a este discurso nacionalista, patriótico, ¿no? De honrar a los próceres, y unos próceres, además, la categoría prócer y hechos muy vinculados con cierta moral católica clásica, de cierta austeridad, cierta silencio, cierta recato, conviviendo con una economía neoliberal. Digamos, esta era como mi comentario y fue con lo que cerraste, lo cual me pone muy contento, pero bueno, tengo que decirlo porque era el primer comentario que pensaba hacer, ¿no? Cómo trabajar esta contradicción de alquimia curricular entre la historia volviéndose más tradicional, eliminando todo rasgo, depurando, que es la categoría que utilizaste. Yo te iba a preguntar si es la categoría que usan los documentos, ¿no? Depuración es una categoría muy fuerte, es la categoría que yo asocio mucho a la dictadura franquista, ¿no? Y con digamos, la sombra que utilizó el franquismo sobre América Latina, ¿no? Esta idea de depuración. Esta depuración que hacen de la historia en volver a una moral muy tradicional, muy de matriz católica, conviviendo con la formación de un sujeto neoliberal, que va a querer consumir, ampliar su riqueza, digamos, en otra clave. Digo, creo que ahí hay un punto interesante para ver cómo se oponen y cómo no se oponen, efectivamente logran importantes articulaciones. No, me parece que ahí hay como un núcleo interesante de levantar la mirada del currículum de la disciplina específica a mirar el conjunto en sí, ¿no? Como estas versiones contradictorias conviven en un mismo currículum. Esto me parecía como un tema bien interesante para el trabajo. Otro tema que me quedó, que, bueno, por extensión y demás, planteabas al comienzo trabajar con el Mercurio, ¿no? Con el periódico claramente tradicional y de derecha de Chile. Es bien interesante, generalmente los historiadores de la educación, no, a veces sí, a veces no, nos acercamos a la prensa, es una fuente con la que a veces vamos y a veces no vamos, pero que creo que es bien interesante ver eso, ¿no? Ver qué decía la prensa. Me quedé con ganas de verlo más. No me cabe duda que el discurso del Mercurio fue bien opositor a la Unión Popular. Casualmente estas cosas, nada, voy a hacer propaganda, me llegó un libro estos días mirando tu trabajo de unos colegas tuyos, Cristian Matamoros Fernández, Sebastián Neut Gallo, Nuevas historias de educación durante la Unión Popular. No lo vendo en el colectivo, en el metro, en ningún lado, pareciera este libro, bueno, pero que hay un artículo muy interesante del colega Pablo Toro, que habla del tema de la mirada del Mercurio en la Unión Popular, digamos, y justo en la Unidad Popular, perdón, me parecía muy interesante, ¿no? Y unas cosas que plantea ahí Toro es para revisar, bueno, cuál es el vínculo entre esta prensa y el currículum, ¿no? Llega a suponer, bueno, ¿quién escribía las notas? ¿Cuál era la vinculación? ¿Simplemente apoyaba? ¿Cuáles eran las vinculaciones profundas que habría? Digamos, ¿quién escribía las notas del Mercurio? ¿No? Y cómo se vinculaban con el Ministerio de Educación. Me parece que ahí, creo que lo anunciaste en el trabajo, después yo me quedé con un poquito de ganas, las extensiones son claras, los tiempos, pero creo que hay un tema muy interesante a investigar sobre el vínculo entre prensa no educativa y hechos educativos, y en ese sentido más capilar, ¿no? En la línea de Toro, trabajos de emociones, bueno, avanzan como
en cierta forma, el mercurio ayuda a construir una atmósfera emocional de recepción de las medidas educativas chilenas, ¿no? En la Unión Popular, en la Unidad Popular. Me parece que ahí también hay una línea interesante a seguir indagando sobre el vínculo con la prensa, ¿no? Cómo acompaña estos cambios curriculares. Era otro comentario que me aparecía. También creo, el trabajo está bien recortado, pero, digamos, planteas al comienzo que están estos primeros cambios rápidos del 74, el momento en el cual la dictadura cívico-militar irrumpe, digamos, se actúa y modifica y corta y depura y cercena, pero después va a avanzar en proyectos más sólidos, más propositivos, digamos, ¿no? Como buena dictadura asesina, o estas, tiene un primer acto más represivo, bestial, y luego intenta prácticas, tiene un nivel más propositivo, digamos, donde, en cierta forma, la represión descarada, sin límites, da paso a propuestas, ¿no? Como que es otra forma de pensar esta articulación, ¿no? Este discurso vuelta a la histórica va a permitir la cosa represiva y la cuestión económica va a permitir tal vez el desarrollo del modelo neoliberal. Es solo una hipótesis, ¿no? Pero me parece que sería interesante verlo en el tiempo, ver cómo se aplica, ¿no? Los documentos curriculares no son más que documentos con todo lo que implica. Bueno, poder verlos en el tiempo, ver cómo se desarrollan, cómo dialogan con otros documentos curriculares, no solo los de la Unidad Popular, donde claramente hay un juego de oposición, sino dentro de la propia dictadura, ¿no? Como los distintos proyectos, la dictadura de Chile fue una dictadura larga, entonces va a haber distintos proyectos educativos. Bueno, ¿cuál va a ser el diálogo entre sí? Trabajas con los documentos del 74, claramente los documentos del 73-74, con quien están dialogando, por usar un verbo, es con los documentos previos, lo que trabajas con estos cambios más hasta es simpático en época, no la luna como el próximo destino, o el próximo acuerdo, como que decía, bueno, hablaba mucho del 68-69, no la luna como el futuro, pero más que ver, no solo ver como una cosa reactiva, depurativa, vuelvo a preguntarte por la categoría de depuración, verlo como un primer momento un poco más coyuntural que sienta las bases para el desarrollo de proyectos posteriores, ¿no? Un poco a mí me daba por aquí los comentarios, creo que es interesante, sería muy interesante avanzar en líneas de comparación con otros casos nacionales, o sea, esto que planteas, ¿no? Como fenómenos más o menos similares se están dando en otros países de América Latina, en cambios curriculares, y como, así como existió un plan cóndor de represión en esta parte del continente, tal vez estoy exagerando, pero una cosa también de un plan de trabajo curricular, digamos, es el momento en que no es el momento en que empiezan, pero se estimulan la idea de los expertos internacionales moviéndose por distintas nacionalidades y llevando las nuevas ideas. Creo que hay que trabajar, insisto, la sombra del caso español, digamos, ¿no? El franquismo es una sombra que, pensemos en la reforma educativa que al tiempo va a llevar Franco y las EGBs y la llegada del Opus Dei a manejar el sistema educativo español. Pienso sobre todo en los trabajos de Antonio Cornejo de España, ¿no? Que creo que tiene trabajos muy interesantes al respecto. Y solo para cerrar mis comentarios y seguir el diálogo y volver a agradecer, la importancia de revisar estos temas en la actualidad, ¿no? Hasta hace unos años estos temas nos parecían un poco importantes, decíamos la máxima, recordar para no repetir, el nuevo escenario internacional, el nuevo escenario regional, la aparición de fenómenos como, bueno, los horrores que están pasando en Perú, las experiencias políticas que han aparecido, los actos de odio y misoginia que se vuelven normales, el cuestionamiento, los discursos negacionistas, y hablando del caso de Argentina, nos plantean la necesidad de revisar estas cuestiones, de volver a recordar las dictaduras. Yo suelo usar poco tiempo porque hablo rápido, entonces generalmente termino rápido, pero mis comentarios iban por ahí. Te felicito por el trabajo. Vuelvo a agradecer enormemente la invitación y bueno, son solo ideas que se me ocurrían para seguir indagando en el trabajo que presentaste. Muchas felicitaciones. Muchas gracias, doctor Pino, por sus comentarios. Ahora el doctor Zurita tendría unos minutos para hacer una réplica y después abrimos a comentarios del seminario. Adelante. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Gabriela. Pablo, muchas gracias por tus reacciones, por tus palabras. Voy a contar algunas cosas que quizás nos permiten llevar adelante ese diálogo, ¿no? Sobre depurar, sí, decían así directamente, depurar, ¿no? Con este lenguaje bien brutal, ¿no? Depurar, efectivamente este diálogo con quién se habla
se hablaba fundamentalmente con los documentos del gobierno anterior, y lo interesante es que la Unidad Popular, desde el punto de vista curricular, no tuvo un proyecto curricular, ¿no? No hubo una reforma curricular en el gobierno de Allende, sino que el gobierno de Allende se termina de implementar la propuesta curricular que venía del gobierno anterior de Frei, demócrata cristiano, claro. No era un objetivo, no dio tiempo, no estaba en los planes, no fue no aparece en ningún momento esa tarea. Había muchas otras tareas, ¿no? Pero transformar el currículum no era una. Sí, y entonces es interesante cómo los funcionarios, las funcionarias de la dictadura hablan estas cosas así con este nivel de agresividad, pero no hablándole al parecer solamente a los adherentes de la Unidad Popular, sino a un público un poco más amplio, donde al parecer esto de ser vinculado como concientizador o marxista era una chapa, un nombre en el que podía ser ubicada mucha gente. Sobre la prensa, sí, yo estoy estudiando también a intelectuales de la dictadura que llevaron adelante el sistema educativo durante ese periodo, y claro, el Mercurio era una plataforma muy interesante y en la que yo he aprendido y quedado ahí con mucha curiosidad. Estos periódicos grandes desde hace mucho tiempo tienen unidades muy preparadas para los distintos campos de interés, entre eso educación. Entonces había gente específicamente hablando de educación. La caricatura, los dibujantes son importantísimos. Tengo ahí una colección, hay unos 2 dibujantes muy relevantes en estos 17 años de la dictadura, que son muy interesantes y son brutales en sus producciones, ¿no? A propósito de otras formas de ir mostrando a la población lo beneficioso que eran las transformaciones que estaba llevando adelante la dictadura, como así también lo ridículo que eran, por ejemplo, ¿no? Son solo 2 ejemplos, las críticas al camino que se estaba llevando hacia adelante. Ahí en el caso chileno no nos falta avanzar con eso, pero hay material muy interesante. Sobre qué viene después, sobre cuál es el momento posterior, ¿no? 73, 74, 75 son los momentos de más violencia. El Ministerio de Educación es dirigido en esos años por militares de la Armada de Chile. De hecho, lo son hasta inicios del 79, ¿no? Que coincide interesantemente con el momento de cierta, bueno, de mayor brutalidad en la represión a nivel nacional, a nivel de la violencia contra las profesoras, los profesores y los estudiantes, el momento más grave, y ahí sujetos de la Marina son los que toman la dirección de esto, ¿no? Y a propósito de eso, hay algunas personas reinteresantes a través de los nexos, ¿no? Cómo ocurría esto con otros lugares. Algunos de estos marinos eran personas con formación académica muy interesante, ¿no? De hecho, hay 2 marinos que yo estoy estudiando que fueron tesistas de doctorado de Benjamin Bloom, especialistas en currículum, y eran uno de los que llevaban a Chile la buena nueva, ¿no? Cómo organizar la administración escolar, transformar, y bueno, hasta el día de hoy en Chile tenemos una herencia de este cuento de la educación por objetivo de una manera bien brutal. Y ahí nuevamente hacia futuro en Chile se creó en el gobierno de Frei Montalva este famoso CPIP, que era un lugar de formación de profesores y profesores al cual iba gente de toda América Latina. Muchos de ellos con cargos de administración educacional de toda América Latina, becados por la OEA, y bueno, durante el periodo de la dictadura esto fue muy importante y fueron estas perspectivas, por lo menos del currículum, la hegemónica, ¿no? Entonces, a propósito, ¿qué viene después? Hay mucho más cosas que analizar. Y ciertamente yo coincido contigo de cómo estos temas nos invitan a pensar, a analizar en la actualidad temores o amenazas o desafíos que de alguna manera uno pensaba que estaban superados y nos damos cuenta que vuelven con otras fuerzas. Yo llegaría hasta por ahí, a ver si es que podemos seguir conversando con las demás personas. Muchas gracias, Pablo.
Abrimos a comentarios del seminario, empezamos con Eugenia, adelante, y si quieren ir subiendo su mano y yo tomo nota de los que vayan participando. Adelante, Eugenia. Bueno, muchas gracias. Yo participo ahora porque me tengo que ir. Me resultó muy sugerente el texto. Muchísimas gracias otra vez por estar. Muchas gracias, Pablo, por venir a nuestro seminario otra vez. Aunque sea sin pozole, sin tequila. Pero nada más, hablando desde mi poco conocimiento de la dictadura chilena, o sea, lo primero que yo me preguntaba es, estás hablando de 74, 75, no, 73, 74. O sea, ya estaba el plan de neoliberalizar la economía chilena. O sea, como que tú lo asumes ya de entrada que era un asunto que ya estaba ahí, que ya. Entonces, por lo tanto, hay que desideologizar la economía y presentarla como una materia neutra y técnica y tal, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, pero lo que me falta en ese texto es esa vinculación con los planes económicos. Me gusta mucho cómo utilizas, pues no solo los documentos curriculares, ¿no? Y los libros, sino también estas disposiciones desde el Ministerio de Educación y tal, estas comunicaciones, creo que dicen mucho, ¿no? Pero pues lo primero que me pregunto es, ¿ya es de este momento tan temprano esta es la idea? O sea, ¿se puede leer en esa clave ya la despolitización de la economía? Y luego el otro tema es, claro, hay que comparar con otras dictaduras y hay que comparar con otros, lo que estaba ocurriendo con el currículum de ciencias sociales, con otros países latinoamericanos en ese periodo, que no necesariamente estaban pasando por dictaduras, y a lo mejor hay movimientos parecidos, digamos. No sé, o sea, en México sí, en los 70s el currículum de ciencias sociales y de historia sí era materialista, o sea, sí tenía una cosa, pero también era excesivamente nacionalista, ¿no? Entonces hay como que deconstruir estas ideas tan armadas que tenemos de que dictadura es nacionalismo, ¿no? Y porque bueno, pues ¿cómo concilias dictadura con liberalismo económico? ¿Y qué clase de liberalismo económico es, ¿no? ¿O es dictadura y es centralización del Estado? No, hay que deshacernos de esas ideas y estudiar cómo es en cada contexto y comparar. Pues, para eso finalmente ayudan estos seminarios. Bueno, era nada más esa observación pequeña. Me quedo a tu respuesta y luego ya me despido. Sí, bien, profesora, sí. Yo respondo al tiro, Gabriela, ¿cierto? Sí, Sí, ya. claro, para que Eugenia pueda escuchar. Súper, sí, ¿verdad? Sí, Eugenia, mira, la propuesta económica ya existía. De hecho, voy a intentar ser lo más breve. En la Católica de Chile, la U de Chicago, firman un convenio en la década del 50, segunda década, y hay un montón de gente ya formada con Friedman y toda esa gente durante toda la década del 60, inicio del 70. Como llegó al gobierno primero Eduardo Frei, después Salvador Allende, los grupos más conservadores entendían de que finalmente el abanico político se estaba abriendo hacia la centro y a la centro izquierda, y especialmente durante el gobierno de Salvador Allende solicitan a un grupo de estos economistas que elaboren un plan de salida una vez que Allende termine su gobierno. No dicen con un golpe de Estado, ¿no? Pero ellos ya asumían que el gobierno de Allende iba a terminar en un momento y ahí ya tenían un proyecto armado. Interesantemente, están estos economistas, los famosos Chicago Boys, y entre medio nuevamente gente de la Armada, que dentro de la Fuerza Armada de Chile es la más conservadora, es la más reaccionaria, es la más elitista hasta el día de hoy. Entonces ese plan ya existía. Y una de las primeras medidas ocurre en el año 75 con un pequeño ajuste económico, viajes de Friedman a Chile, entrevistas con Pinochet durante mediados de los 70, hasta que el año 79-80 esto ya comienza a aplicarse como una política masiva en distintos campos de la economía y de la vida social chilena. Entonces, el proyecto estaba listo, faltaba ir convenciendo a los grupos más de poder de la dictadura
y siempre en la literatura vinculada a los Chicago Boys ellos dicen que consiguieron convencer a Pinochet, y como Pinochet era el gran líder, de ahí en adelante eso se tomó como una norma, pero hubo un trabajo de concientización y de divulgación de esta ideología económica interiormente, y ciertamente hay que comparar y ver qué es lo que ocurría en otros países. No son transformaciones que sean de la misma manera. Yo estuve viviendo durante mi doctorado en Brasil, y que ha sorprendido esto de que en la dictadura brasileña los militares eran muy nacionalistas y además eran nacionalistas en la economía, y qué es lo que ocurría ahí, qué tan distinto es esto con Chile, etcétera, además de un país grande, federal, con sus diferencias. Eso te respondería, Eugenio. Gracias. Gracias. Pues a continuación damos la palabra a Isidora, que tiene la mano levantada, y posteriormente a Ciro, y si alguno más se junta, podemos hacer esta ronda de preguntas para que posteriormente respondas, por favor. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la exposición. Yo quisiera preguntar sobre los maestros, especialmente de esas llamadas doctrinas o disciplinas o materias o como se llamen conflictivas, en las que están obviamente la filosofía encabezando la lista y las ciencias sociales donde está incluida la historia, supongo, ¿verdad? Eso fue lo que se dijo. Sí, entonces los maestros ante estas reformas, los maestros de escuela, los que están frente a grupo, ante estas reformas en el antes y en el después, antes de la dictadura y durante la dictadura, ¿cuál fue su reacción? Supongo que hubo opositores. Y con esos opositores, ¿qué pasó? ¿Cómo los convencieron o cómo los deshicieron y los hicieron a un lado? Ahora, con los que se aceptaron la reforma, convencidos o por necesidad, como haya sido, ¿hubo necesidad entonces de capacitar a esos maestros para los nuevos programas? Cambiar textos, cambiar libros libros escolares, cambiar programas y contenidos. Es decir, a mí lo que yo pregunto es la posición del magisterio frente a estas reformas y lo que se tuvo que hacer frente a los que dijeron sí y a los que dijeron no. Gracias. Sí. Adelante, Ciro, y posteriormente el doctor Carlos Escalante. Buenas tardes a todos. Felipe, felicitarte. Muy interesante tu conferencia, tu investigación. Y espero seguir escuchándote y leyendo. Así que, pues, te felicito. Me llamó la atención algo que dijo Pablo, el colega Pablo, el tema de las depuraciones. Yo trabajé el tema del franquismo, la depuración del franquismo. Sería interesante, como dice el profesor Pablo, verlo, Felipe, de una manera transnacional. Dentro de eso lo que llamamos interdisciplinaridad o transdisciplinaridad, en fin. Por ejemplo, desde el derecho hay una cosa que se llama la transmutación de la ley. Aquí en Colombia se le llama así, transmutación de la ley. Consiste de que una ley puede ser parecida a la ley de un país. En el caso del franquismo, la ley de la depuración, que era una ley que se llamaba depuración del magisterio, consistía en retirar a los docentes, a los profesores, pero también profesoras, no solamente profesores, de sus cargos académicos. Por ejemplo, un ejemplo pongo, la profesora Gabriela Guerrero. Entonces venía el franquista, ¿no? O la falange. Pues la profesora Gabriela Guerrero, historiadora, un poco sospechosa, un poco roja, es esposa del republicano tal, por lo tanto, pues a ella vamos a llevar todo el peso de la ley de la depuración. Y a la profesora Gabriela, pues la depuraban. ¿Qué le tocaba hacer a la profesora Gabriela? Irse al exilio, que es un tema también muy interesante de trabajar de una manera transnacional. Pero no solamente van a depurar a los docentes, a las profesoras y profesores, también la ley franquista va a llevar una cosa interesante que va a ser la ley del comunismo y la represión. Todo el que opinara diferente era llamado comunista
o todo el que opinaba diferente era llamado masón. Por eso es que realmente en Francia todos los exiliados van a coger para América Latina. Y como bien sabemos, un lugar de acogida va a ser México, Chile, por supuesto, con Neruda, que va a ser muy famoso en el barco que llega a Chile, Colombia en su menor medida, que yo estoy investigando ese tema, pero a lo que voy es de que cómo es interesante trabajarlo desde la perspectiva transnacional, desde el cono sur mirando las redes de conexiones con otros países en la dictadura, pero que esta ley viene también de un contexto europeo, ¿no? Como muy bien lo dijo el profesor Pablo, sería interesante mirarlo de esa perspectiva, ¿sí? Y cómo realmente esta ley de la depuración también depuraba el currículum tanto de sociales como de las ciencias humanas, como tú lo planteas. Entonces sería interesante, ¿no? Y trabajar esas cosas que hacen falta. De resto, pues felicitarte, Felipe, y también a los organizadores. La verdad que muy interesante. Gracias. Adelante, Carlos. Gracias. Muy interesante el texto que pudimos leer. Felipe, muchas gracias por estar acá con nosotros. Igualmente, Pablo. La próxima vez que estén por acá, nos podemos reunir en el día. Muy cerca del día venden un pozole muy sabroso. Ahí estaremos. Yo tendría un comentario y bueno, son dos, un comentario y una sugerencia. La sugerencia va más o menos un poco en el sentido que apuntaba también Pablo. ¿Quiénes son estos? O sea, me da la sensación en el texto que hay como una especie de caja negra en el sentido de quiénes son los que están diseñando estas propuestas, ¿no? Y bueno, ahorita ya nos adelantabas, por ejemplo, quién es el ministro de Educación hasta el 79, ¿no? Que es de la Armada. Mi pregunta era si son militares y de dónde vienen, en qué tradiciones. Quizás si este texto va a ser independiente de toda la investigación, va a ser un artículo o algo, poner en notas de pie de página un poco estos actores que tú mencionas y algunos otros que no están en el texto, pero que fueron importantes, ¿no? Creo que eso sería interesante. Y luego, lo otro es esto de la enseñanza de los valores, bueno, de los valores nacionalistas, pero sobre todo de los símbolos patrios. Me gustaría saber qué pasó, por ejemplo, cuando visita Salvador Allende en nuestro país, ¿no? En la gira que hace, creo que es en el 72, hablaba en algún momento, en alguno de sus discursos, un poco para mostrar esta vía pacífica al socialismo o esta vía por las elecciones, hablaba del escudo de Chile y decía, el escudo dice por la razón o por la fuerza. Y él decía, pero dice primero por la razón, ¿no? Era una manera de él demostrar, digamos, ese proyecto en la manera de rememorar ese escudo, que evidentemente posterior a esto no debió haber sido esa la lectura, obviamente, pero me gustaría saber si tuvo algún impacto esta idea, pues primero está la razón, después está la fuerza, porque entiendo que el escudo no se cambió, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí tienes dos lecturas distintas, ¿no? Ideológicas de un símbolo patrio, y cómo no bastaba a lo mejor en el currículum con mostrar estos símbolos, con recordarlos en ceremonias, para desarticular lo que intentaba la dictadura de Pinochet, ¿no? Me gustaría un poco si tienes algún comentario ahí al respecto. Muchas gracias. Si te parece, cerramos esta ronda para seguir con la siguiente. Adelante. Perfecto. Bien, vamos con Isidora. Muchas gracias, Isidora, por las preguntas, ¿no? ¿Qué pasaba con los maestros y las maestras de estas disciplinas llamadas conflictivas, ¿no?
cómo reaccionaron. Ahí yo podría responder, ocurrió todo esto después de las capacitaciones, cambios de textos, historiadores más conservadores comenzaron a ser vinculados, a ser los autores de los textos escolares. Los estudios de manualística, infelizmente en Chile, no son muy sistemáticos como para poder mostrar aquello. Ahí yo recuerdo de manera muy clara a un historiador que sigue vivo hasta el día de hoy, que es Sergio Villalobos. En la época bastante joven se transforma en una de los autores más célebres de textos escolares, con visiones muy brutales contra los pueblos indígenas, especialmente contra el pueblo mapuche, ayudando a circular toda una visión muy excluyente de la historia, ¿no? Entonces todo eso va ocurriendo. Sobre los que reaccionan y cómo reaccionan, hay un dato interesante dentro de las víctimas del terrorismo de Estado en Chile. Dentro de la personas detenidas desaparecidas, ejecutados políticos, si uno lo analiza por su campo profesional y laboral, las profesoras y los profesores son de los grupos más brutalmente castigados. Si uno le suma a las y los estudiantes de pedagogía, ese grupo aumenta aún más. Entonces, ciertamente uno podría decir que esto de ser vinculado a estas disciplinas conflictivas o adscripciones políticas no deseadas por las nuevas autoridades, los transformaba en mujeres y en hombres muy peligrosos que fueron perseguidos. Rápidamente, a propósito, una de las primeras legislaciones laborales, hasta ese momento la gran mayoría de las profesoras y profesores trabajaban directamente con el Estado, eran funcionarias públicas. Entonces una política inicial fue eliminar el carácter de funcionario público de prácticamente todo el escalafón público, incluía las miles y miles de profesores y profesores en todo el país. Esto con una medida económica, pero al mismo tiempo política, porque todas las nuevas contrataciones o reincorporaciones tenían que ser visadas por el aparato de represión, que era la DINA y posteriormente la CNI, ¿no? Entonces, cada persona que quisiera trabajar en el sistema público, sus antecedentes eran revisados. Entonces, claro, hubo profesores y profesores que reaccionaron, escaparon, pero fueron brutalmente perseguidos en estos primeros años. El fenómeno de la delación es tremendo. Con el tiempo hemos ido encontrando fuentes, muchos investigadores de qué es lo que pasaba en la cotidianidad de la escuela, ¿no? En Chile hay una historiadora joven que es Camila Pérez, que ha estudiado eso y que ha compartido varias fuentes, ¿no? De cómo ocurría la vigilancia entre las mismas personas que integraban las comunidades educativas. Y ahí tú comienzas a encontrar cartas de delación de estudiantes hacia sus profes, de apoderados hacia los profes, de profesores hacia sus colegas, de directivos hacia profesores, con formas de acusaciones cruzadas, que en algunos casos eran cosas muy sencillas. Esta persona es familiar de tal persona, o esta persona usó tal material, o esta persona al parecer era militante de este partido, y eso significaba la pérdida de tu trabajo, la cesantía y la dificultad para reincorporarte, ¿no? Entonces ahí con los maestros, Isidora, con esto te digo, hay todo un campo que explorar, porque fue uno de los grupos más violentamente perseguidos. Ciertamente, al igual que en términos generales, la población en Chile y las trabajadoras y los trabajadores, ya en la primera mitad de la década del 80, con un escenario político, económico de mayor apertura y crisis económica, comenzaron a movilizarse ampliamente contra la dictadura con costos súper altos, pero que es parte de lo que se conocía. En mi tesis doctoral yo analicé todas las actas de la Junta Militar de Gobierno, en el fondo donde quienes dirigían las distintas fuerzas armadas. En Chile estuvo cerrado durante toda la dictadura el Parlamento, pero seguía habiendo actividad parlamentaria que era dirigida por militares y civiles que ellos convocaban, y hay actas de todo eso. Bueno, en esas actas, en todos los espacios, incluido en el espacio público, los dirigentes de la dictadura se quejan que la escuela está llena de comunistas, está lleno. A mediados del 80 dicen, hay aproximadamente unos 5.000 profesores comunistas que todavía no hemos conseguido sacar
de la escuela. Entonces eso es algo que no acaba nunca, Isidora, la persecución, la delación, y bueno, y el castigo de la cesantía y el exilio para quienes asumían posiciones de oposición. Por ello, yo te contaría eso por ahora. Sobre Ciro, bueno, igual que Isidora, agradecer los comentarios, las preguntas. Sobre la depuración, hay algo parecido, no usan el concepto de depuración, usan un concepto un poco más económico, que es el de desburocratización. Ahí está Ciro. El de desburocratización. Entonces era un instrumento legal para poder expulsar del aparato público, entre eso la escuela o las universidades, en el fondo a quien quisiera, sin indemnización, sin mayores explicaciones, y ciertamente ese instrumento era utilizado políticamente contra quienes identificaban que eran posibles opositores o que habían tenido la mala suerte de ser delatados por alguna otra persona en aquello, o que finalmente era visto por el aparato de seguridad, que era la Dirección de Inteligencia Nacional, y después la Central Nacional de Inteligencia, que ese era el organismo, la policía secreta de la dictadura, al mismo tiempo que cada Fuerza Armada tenía su propia unidad de inteligencia, que estaban mirando todos los espacios, dentro de eso las escuelas, por supuesto. En estas fuentes de la represión hay algunas que son muy interesantes, así de en qué se fijaba la represión, que era aquello que podía molestar a la dictadura. Y se hablan de cosas muy sencillas, por ejemplo, la exposición de pintura de la escuela tanto de Santiago, que fue organizada por un profesor que se supone que es militante de este partido, y que dentro de las pinturas que elaboraron las niñas, los niños, habían alguien protestando sobre algo. No sé, cosas así. Eso implicaba el andamiaje ahí de todo un aparato de acusaciones, de estudios, que podía terminar en una situación muy compleja con los profesores. Pero claro, existían esas leyes, Ciro, y probablemente tienen que ver con todos estos ejercicios de estos gobiernos autoritarios para ir sobre la lógica del terrorismo de Estado, ¿no? De crear una nueva institucionalidad que permite ir allá sobre cualquier tipo de derecho, entre esos los laborales, para poder castigar a personas más allá de todo lo aceptable en un contexto democrático. Y ciertamente voy a echar una mirada a la dictadura franquista y todo esto que me señala, te lo agradezco. A Carlos, claro, hay que decir quiénes están diseñando esto, ¿no? Ahí en el texto digo poquito. Por ejemplo, hay un profe que es convocado por la dictadura, que además era un profesor de la U de Chile, un crítico de arte, señor de apellido Jure Martínez, que en el contexto intelectual de la época no era una persona muy reconocida. Me costó encontrar referencias de él, pero que finalmente el ministerio le pide que haga un informe crítico sobre el currículum vigente, y él es quien, colgándose de las palabras del ministro, de un marino, dice: no, el currículum, ahí están concientizando a los niños, las niñas, hay marxismo, hay que sacar esto. ¿Quiénes elaboran esas nuevas propuestas? Ahí volvemos al CPIP como un posible espacio de elaboración de esto, porque era también un espacio de investigación y de creación de propuestas y de materiales pedagógicos. Yo lo que he revisado hasta ahora indica que el equipo de sociales del CPIP, al parecer, habría sido quien elabora esto. Pero en el caso de sociales no es muy claro, a diferencia de otras disciplinas, en que, no sé, en nuevos programas de inglés está el listado completo de personas que lo elaboraron y sus instituciones. Voy a seguir tras de eso, y una sugerencia clave para armar ahí el juego. Y sobre los símbolos patrios está muy bueno. No sabía eso de Allende, y primero la razón y después la fuerza. Ciertamente en la dictadura se hacía mucho más énfasis en la fuerza, ya que era un momento crítico. El marxismo había llevado a tal nivel de decadencia al país, así que era el momento de la fuerza y no había posibilidad de cuestionar aquello. Sobre el escudo parece no haber problema, ya que al parecer daba esas dos posibilidades, pero hay toda una operación mucho más amplia sobre otra simbología. Y ahí hay un libro de un señor de apellido Errázuriz, un chileno, que se llama El golpe estético, y que estudia justamente cuáles son los símbolos que son censurados, prohibidos, y cuáles son los nuevos símbolos que intenta instaurar la dictadura. Por ejemplo, una cuestión
muy interesante tenía que ver con la limpieza de la ciudad, que lo volvimos a vivir en para el estallido, denominado estallido social, acá en Chile el 2019. Días después del golpe, acomodado va a los lugares públicos y limpia la ciudad, limpia los muros, limpia los rayados, pintan sobre esto. En la universidad que yo trabajo actualmente, mostraban en la prensa unos días después del golpe como una foto de cómo era la universidad antes, unos salones donde habían rayados del Che Guevara, Allende y muchas cosas, y después los muros limpios, blancos de la universidad, con esta idea de que la dictadura traía algo de limpieza, estamos purificando el país. Y bueno, y en lugares del espacio público iba gente a pintar. De hecho, eso es ampliamente seguido por el Mercurio, por lo menos no sé otra prensa, pero como vecinas y vecinos, por su propia voluntad, limpian la ciudad. Para el estallido de octubre del 19 pasó algo muy parecido. Gente del Barrio Alto fueron a muchos lugares públicos a limpiar la ciudad, especialmente los rayados de los muros, porque decían cosas ofensivas, para los intereses, muy críticas, no sé qué. Y ahí hay un juego con los símbolos. Se crea una moneda, se cambia la moneda del escudo al peso, y uno de los símbolos de la moneda es un ángel femenino con pecho al aire y con la palabra libertad encima, rompiendo cadenas. Y frente al Palacio de la Moneda se crea, aquí ya termino, son muchos detalles, estoy aburriéndolo ya, la llama de la libertad. Entonces, la retórica de la dictadura es que ellos habían traído la libertad al país, ¿no? Porque estábamos cerca de una dictadura de tradición comunista, dictadura del proletariado, y la gente iba a perder su libertad. Mediante la violencia ellos instalaban nuevamente la libertad, y había una llama que representaba, que iba a ser algo así como un fuego eterno, que va a estar ahí flameándonos, recordándonos que la libertad está ahí y que fue traída por el nuevo gobierno. Entonces hubo todo un debate después, ¿hasta cuándo se mantiene eso? Eso fue retirado, ¿no? Pero ahí los símbolos nos permiten desafiar los conceptos. Hace unos poquitos años hubo en el Museo Histórico Nacional una exposición sobre la libertad, a propósito de cómo en distintos periodos de la historia de Chile distintos grupos han apelado a la libertad para llevar adelante sus proyectos políticos, ideológicos. Se señaló esto, que a mí me parecía adecuado. La misma dictadura apeló a la libertad y estaba la llama y todo, y para muchos grupos fue algo ofensivo. Infelizmente la presentación tuvo que ser cancelada porque para una parte importante de la opinión pública la dictadura no podía llevarse para la casa la palabra libertad, puesto que era intolerable. Por ahí llego. Muchas gracias, Carlos. Abrimos una segunda ronda. Empezamos con el doctor Pablo Pino. Adelante. Y solo tal vez un comentario, Felipe, sobre el tema este que hablabas de las censuras y los movimientos, las censuras y las persecuciones y los organismos, sobre todo en cuestiones ideológicas. A mí me parece que una cosa que hay que sumar es, yo lo vi cuando trabajaba el tema en Argentina, sobre todo porque me asombraba tal vez como decís tú, las cosas que se investigaban, ¿no? Increíbles marcas de cigarros, nombres de circos, digamos, ¿no? Eran como una cosa, un carnaval delirante de censura. Pero leyendo cosas de burocracia me sirvió pensar que esa es la función de la censura. Digo, a ver, la censura nunca va a terminar, la censura es un trabajo para mucha gente. El censor nunca puede decir que ya está todo bien. Digamos, todo el tiempo el censor tiene que decir que lo que viene es tremendo y hay que ser más fuerte la censura. Digamos, hay un dispositivo interno de lógica burocrática, ¿me entienden? Que exime la cuestión de la es una tarea que se lleva a cabo. Tanto tarea hay que seguir haciéndola. Si el censor llega a decir, ya está, lo logramos, ya han sido vencidos todos los comunistas, los rojos, los marxistas, se quedan sin trabajo. Entonces, también sumar a esta idea que puede ser un poco cínico, lo digo, pero creo que es verdad. Yo miraba, en serio, en Argentina investigaban nombres increíbles, cosas realmente increíbles. Pero era claro, había alguien ahí que trabajaba, una oficina que generaba documentos y que tenía una existencia, digamos, mirábamos en clave kafkiana, si quieren, casi de la banalidad del mal, ¿no? Digamos, hay una cosa ahí burocrática per se que vale la pena mirarla. Una oficina de censura nunca puede decir que ya está. Siempre tiene que decir que lo que viene es tremendo y justificarse trabajo, ¿no? Inventarse en clave burocrática el trabajo. Digo, solo una punta para poder entender, tal vez trágicamente, fenómenos tan tremendos como la censura. Bueno, a veces es simplemente un trabajo para mucha gente.
La censura y la persecución es un trabajo, una forma de ganarse la vida. Terrible, pero no necesariamente están convencidos. Hay algo ahí que puede sumarnos como otras miradas para entender estos fenómenos tan complejos. La censura le da trabajo a mucha gente, es una forma de trabajar, digamos. Espantosa, pero una forma de trabajo. Sí, es una advertencia, algo que cuando uno se mete en estos temas que son tienen un nivel de complejidad, ¿no? Yo sufrí harto haciendo mi tesis doctoral, tengo que decirle, además como profe, pero claro, llegar a entender esos fenómenos cuando uno está familiarizado con ellos, o de asumir de que incluso vivimos en sociedades que ya superaron aquello y hay algunas crisis y te das cuenta que, mira, parece que no tanto, es una advertencia interesante para quienes nos dedicamos a investigar estos temas. Sí, totalmente. De acuerdo. ¿Alguien más tendría una pregunta para sumar 3 y darle la palabra de nuevo al doctor Zurita? ¿Alguien se anima? Bueno, mientras alguien se anima, igual yo puedo. Adelante, Mirta. Adelante. Creo que estás muteada. Ya, ahora sí. Bueno, yo soy chilena, conozco bastante bien a Felipe. Yo también acabo de terminar mi doctorado sobre el campo curricular en Chile desde el 65 al 90, es decir, abarca también el periodo de la dictadura. Y hay una cosa que sería interesante, Felipe, conversar, que es durante la Unidad Popular, si bien no se llegó a elaborar programas de estudios, no se llegó a implementar un proyecto, pero sí había proyectos, y el proyecto era la ENU, la Escuela Nacional Unificada, ¿sí? Ese proyecto era más amplio porque tenía connotaciones políticas, ideológicas, culturales, sociales, etcétera, pero hay documentos con los que yo me encontré en mi trabajo de doctorado, bien interesante, donde ya se mencionaban áreas de estudio. Es decir, se pasaba de la asignatura segmentada a entender áreas de estudio. Y con toda una vinculación entre ellas, además entre las áreas, ¿no? Fue bien interesante. Entonces, había una propuesta curricular en la mente de varios, habían escritos generales, ¿sí? Incluso había toda una propuesta de la vinculación escuela-trabajo, muy tomada de alguna manera de lo que era la RDA o la Unión Soviética, el modelo de escuelas tecnológicas, ¿no? La productividad vinculada al trabajo. Incluso en algunos programas o planes de estudio que yo revisé, se hablaba de la permanente relación entre la escuela y el trabajo, que los estudiantes avanzaran en su desarrollo escolar, pero siempre vinculando ambos aspectos. Entonces, sí había una propuesta, sí había planteamientos, nada más que no se llegó a concretar porque al tercer año de gobierno se acabó el gobierno, digamos, fue el golpe de Estado quien no permitió que se concretaran todas las ideas del gobierno de la Unidad Popular. Además, con una tremenda oposición, tremenda, no solamente de la derecha, sino de sectores medios que se unieron también, es decir, hubo ahí unas dificultades enormes a nivel económico, político, social, que impidieron además que incluso este proyecto de la ENU tuviera que ser retirado por el gobierno, porque ya era tal el nivel de conflictividad, las calles todos los días, con estudiantes en las calles, manifestaciones de todo tipo, y bueno, el gobierno se vio en la obligación de retirar el proyecto. Una de las cosas que también nosotros, bueno, que yo estuve trabajando es que ese proyecto ni siquiera se llegó a discutir desde el punto de vista educativo y pedagógico,
porque solamente fue discutido desde el ámbito ideológico y político. Es decir, para grandes sectores sociales, el proyecto implicaba todas las amenazas que sabemos de un gobierno socialista, es decir, que iban a concientizar a nuestros hijos, que los iban a adoctrinar, que casi como que los iban a sacar de sus casas para que el Estado se hiciera cargo de ellos, es decir, una serie de mitos, ¿no? Y fue en realidad lo ideológico lo que marcó la caída de la ENU, porque no llegó a discutirse pedagógicamente, educativamente. Hay anécdotas muy interesantes, como que el rector de la Universidad Católica, que en ese momento había surgido como producto de una toma de la universidad por los estudiantes el año 67, y en el cual se sacó a la iglesia, digamos, al rector, que era un arzobispo, y llegó este civil, que era Fernando Castillo Velasco, que era demócrata cristiano, y un hombre muy progresista, y él en algún momento en uno de los consejos el Consejo Nacional de Educación, dijo, ¿cómo es posible que se vaya a tener ese proyecto si nadie lo conoce? Entonces se encargó a hacer una encuesta, ¿sí? En las distintas escuelas, profesores, para ver qué opinaban del proyecto en sí mismo. Y bueno, estaba todo el material listo y quedaron las encuestas el día 11 de septiembre en el escritorio del ministro de Educación, del intendente, sin poder nunca aplicarse. Es decir, había ánimo de buscar formas, caminos, etcétera, pero fue imposible porque ya el nivel de politización, de ideologización era tan tremendo y de violencia en las calles que ya no era posible seguir adelante, pero que había proyecto curricular, sí lo había. Y lo otro que quería comentar también, Felipe tiene mucha razón cuando dice que efectivamente todo el grupo de los Chicago Boys, el neoliberalismo ya venía y de alguna manera adentrándose en distintas instituciones, en la Corfo, por ejemplo, en las federaciones de estudiantes, fundamentalmente la Universidad Católica, ya estaban ahí moviéndose. Pero cuando tiene mayor efecto es ya el año 76, cuando uno de estos estudiantes de Chicago Boys, que ya era un señor grande, ya había salido hace rato del doctorado, lo nombra ministro de Economía, ¿sí? Con eso ya el año 76, 77 se da un impulso a todo el modelo neoliberal. Y en educación esto tiene una mayor repercusión el año 79 con un documento que se llama Directiva Presidencial, que directamente Pinochet escribe una carta a los profesores y les dice por dónde debe ir la educación, porque según él la educación va mal y no se sabe qué es lo que está fallando, entonces él se encarga ahora que él va a ser el que va a dirigir toda la política educativa más o menos, ¿no? Saca a todos los marinos del Ministerio de Educación y pone gente vinculada a estos grupos que habían sido formados en Chicago. Y esto tiene ya se plasma directamente el año 80 con el decreto que reforma la educación básica y el 81 que reforma la educación media. El decreto 4002 y el decreto 300. Ese es el verdadero cambio curricular que hace la dictadura en ese momento. Lo anterior habían sido cosas someras, excepto en ciencias sociales, historia y economía, donde hace una depuración enorme de contenidos y mete todo el tema del patriotismo, del neoliberalismo, del mercado, etc. En ese momento,
todos los programas previos, los transitorios 74, después va haciendo unos pequeños cambios, pero no hay cambios sustanciales hasta el año 80 y 81. Ahí vienen los verdaderos programas. ¿Y qué es lo que hacen esos programas? Curiosamente, modelos que habían repudiado de la época de Frey, de los años 60, retoman todo lo que va a ser la tecnología educativa y elaboran programas por objetivos. Y es un listado de objetivos interminables y con contenidos que van incluidos los objetivos, ¿no? Que es todo el modelo de Bloom, ¿no? Entonces, yo entrevisté a uno de los ministros de Pinochet, que fue René Salamé, y él dice que él le cargaban los programas de la época de Frey, porque le decían todo al profesor lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, en este caso no le dicen nada, solamente es un listado de objetivos que tiene que ir siguiendo, ¿no? La escuela, y entre medio están los contenidos. Entonces, ahí se produce el cambio más radical. Ahora, respecto al diseño de los programas, de lo que yo pude averiguar, entiendo que fue gente del CPIP fundamentalmente, pero también con algunos académicos de la Universidad de Chile, algunos académicos de la Universidad Católica, de la Universidad Concepción, que apoyaron y asesoraron a estos especialistas del CPIP, que también eran profesores, ¿no? Entre ellos se elaboran los programas bajo todas las orientaciones del Ministerio de Educación, que venía de sector militar y economista, ¿no? Es lo que yo podría aportar a este tema. Muchas gracias. Felipe, ¿quieres que juntemos una más o respondes Sí, ahora? puede ser, ¿Sí? puede Ok. ser, sí. Miroslava Tovar nos cuenta que está en su trabajo, entonces que mejor escribe su pregunta y te pregunta qué tipo de currículum escolar en ciencias sociales construirías para aplicar a la generación que viene. Adelante, Felipe. Bien. Agradecer a Mirta, qué alegría encontrarte por acá, Mirta. Tengo que decir que Mirta fue mi profesora y que además vivió allá en México un tiempo, estuvo en el CINESTAF, así que un 17 gusto estar años. acá. Mira, 17 años. un gustazo verte acá, Mirta, y qué bueno que hayas señalado todas estas cosas. Efectivamente, desde ese punto de vista, claro, había un proyecto que no alcanzó a materializarse, a escribir, y que fue radicalmente resistido por muchos grupos sociales, ¿no? Este proyecto de la escuela de la ENU, Escuela Nacional Unificada, y que proponía un acercamiento a la idea de escuela politécnica, ¿no? Las niñas, los niños, los jóvenes vinculados, además del trabajo intelectual, a trabajo manual, y por ciertos sectores de la clase media y de la oficialidad, ¿no? Esa idea de entender a su hija o hijo vinculado al trabajo manual era una aberración, ¿no? Entonces fue muy cuestionado y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que señaló Mirta y sus precisiones. Es interesante, hay muchos proyectos de la Unidad Popular en el campo educativo y dos no alcanzan a materializarse de la forma en que se plantea. La ENU, que alcanzó a hacer un documento de política educativa, como nos contó Mirta, y otro que era el proyecto de democratización, que trabajado con el sindicato del Unificado de Trabajadores de la Educación, intentaba democratizar el funcionamiento de la escuela, en el que tanto las profesoras, los profesores, los estudiantes, las familias tuvieran un rol mucho más activo en cómo se dirigía la escuela y cuál era el sentido de encontrarnos cotidianamente en la escuela, ¿no? Un espacio donde se pudieran tomar decisiones y que esas decisiones fueran vinculantes con lo que ocurría en la cotidianidad de la escuela. En el Parlamento ese proyecto fue muy duramente cuestionado y se termina publicando algo que se arranca bastante de lo señalado o de los objetivos iniciales del proyecto. Pero en mi entender son dos de los grandes proyectos que
Unidad Popular no logran implementarse, ¿no? Mirta me mega complementó, ahí respondió a Pablo, ¿y qué venía en el futuro? ¿Cuál fue la gran transformación? Teníamos que haber venido los dos, yo creo. Y sobre Miroslava, agradecerte la pregunta, Miroslava. Yo no sé, yo creo que ahí es muy desafiante. Acá en Chile es un debate bien abierto, ¿no? Como qué currículum debemos tener, y yo creo que eso ocurre, me imagino que ocurre en muchos lugares, cómo lo actualizamos a las demandas contemporáneas, a los desafíos del vínculo con las tecnologías, la degradación ambiental. Hay gente que plantea que debiesen superar estas perspectivas separadas de las disciplinas, pero sabemos que las disciplinas también están organizadas por cuotas de poder, espacios de trabajo y intereses diversos, ¿no? Nunca me había imaginado esta posición, Miroslava. Me imagino que debiese ser un currículum, una propuesta curricular trabajada con las profesoras y los profesores, a ver si es que hay instancia o experiencia de aquello para que por alguna vez podamos estar conformes como profesoras, digo, con aquello que debemos enseñar o se nos propone enseñar. No tengo una respuesta muy convincente, como puedes ver, Miroslava, pero es lo que te puede responder ahora. Eso, Gabriela. Es la pregunta del millón. También me la hizo Ariadna a mí y tampoco supe qué responder. Pero bueno. ¿Alguien más que quisiera participar? Me voy a ir dando la palabra si es que alguien se anima. Bueno, también Mirta me respondió un poco, pero una de mis preguntas era si este currículum que tú comparas posteriormente con el de la dictadura, del gobierno de Frei, si fue un proyecto solitario o es parte de un proceso, ¿no? de cambios en materia curricular en Chile. Esto, pues bueno, desde mi obvio desconocimiento de la historia de la educación en Chile. Y mi segunda pregunta era si podrías ampliar, abusando de ti, sobre esta disciplina de ciencias históricas. Si igual es algo que viene desde mucho atrás o fue una propuesta de este proyecto educativo de Frei. Y Isidora levanta la mano también. Adelante, Isidora. Juntamos si quieres. Bueno, si alguien más se anima, juntamos otra más y adelante. Perdón, una pregunta última. A lo mejor ya se dio la respuesta y no la escuché. ¿Esta investigación es una tesis? ¿Es una publicación? ¿Qué es? Gracias. Pues no tengo ninguna otra mano ni pregunta en el chat, entonces si quieres responder, bueno, Felipe, adelante. Sí, voy con Isidora primero, que creo que es más fácil responder. Es una curiosidad solamente, Isidora. Mi proyecto de ahora es estudiar las trayectorias de intelectuales que lideraron el campo educativo durante la dictadura. Y bueno, y en la revisión de esta gente, quiénes eran, qué es lo que hicieron, en fin, yo como profe de historia siempre me pregunté, bueno, ¿y qué es lo que ocurrió con el currículum de historia? Y me detuve un ratito al lado del camino para mirar esto, Isidora. Y espero que poder, usted ya compartí con usted el documento. Inicialmente va a hacer ese documento y quién sabe en un momento más, si tengo otro espacio para curiosear sobre esto, voy a avanzar al periodo siguiente. Pero hoy día yo estoy concentrado en estudiar esto de las trayectorias de algunos intelectuales, mujeres, hombres, civiles, militares, que dirigieron el campo educativo durante estos 17 años. Quién sabe nos encontramos en otro seminario interinstitucional en el futuro. Así que en lo inmediato, Isidora, es ese documento que compartí. Quién sabe si avanzamos con alguna de las múltiples sugerencias que se han hecho hasta acá, si avanzamos más adelante. Gracias. Eso, de nada. Y Gabriela, sí, mira, en general, la reforma de la década del 60 es un momento muy transformacional. Mirta les podría contar mucho más, pero les voy a contar lo que yo sé. Muy transformacional en la historia del sistema educativo chileno y en particular sobre el currículo. Existía una
una crítica bien importante desde hace un tiempo atrás a propósito de la necesidad de modernizar la propuesta cultural que se estaba poniendo a disposición de las niñas, niños y adolescentes en la escuela. En el caso de la historia había una crítica, ¿no?, a que era un currículum muy extenso, academicista, patriotista, etcétera, etcétera, ¿no?, que no invitaban a desarrollar habilidades intelectuales más complejas en ese espacio. Entonces, en esta reforma curricular de la década de los 60, en sus distintas disciplinas, buscaba justamente llevar adelante la idea de que no formar necesariamente pequeños científicos o científicas, historiadores, pero sí llevar adelante una propuesta de conocimiento más moderna, donde no solo el contenido fuese puesto a disposición de las nuevas generaciones, sino así también la forma en que estos se construyen, circulan y en los espacios, para entenderlos desde una perspectiva más compleja, además en una clave un poco más política e ideológica de que era necesario contar con nuevas generaciones inmiscuidas en este tipo de conocimiento para que se involucraran con el desarrollo del país, ¿no? Y el gobierno de Frei Montalva, desde el punto de vista ideológico, está en esta clave del desarrollismo y entendían de que habían formas en que el capitalismo podía desarrollarse de una manera adecuada, respetando los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y siendo más apoyándose de alguna manera con el conocimiento científico disponible. Y el currículum toma esa naturaleza, Gabriela, ¿no? Cuestionando en el caso específico del campo historiográfico a una narrativa histórica muy cerrada, repetitiva, muy vinculado a una visión histórica de Occidente, sino que también vincularla a la historia chilena propiamente tal, pero sí también latinoamericana, de países y culturas que estaban frente a desafíos similares. Por ahí yo te puedo responder, Gabriela, lo de la especificidad de esta disciplina. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene un comentario, pregunta? Creo que no tengo ninguna mano levantada. Bueno, decir que tuvimos un seminario lleno el día de hoy y desde muchos lugares. Nos saludaban ahí desde Guerrero, Colombia, de Chile, Argentina. Y pues creo, bueno, Agustín dice que le gusta. Y para cerrar, me dice Ariadna que Carlos va a compartir el cartel del evento del Mexiquense. Entonces, no sé si damos pie a eso y para despedirnos. Ya lo coloqué en el chat. No aparece. Sí, no, a mí tampoco me aparece, pero ahorita. Nos mandan saludos desde Tijuana. Listo. Ya está. Sí. Perfecto. El conversatorio de Historia de la Educación en México de la SOMEIDE. Bueno, y también invitarlos a la siguiente sesión. Por ahí compartiremos el programa de las sesiones que siguen. Y pues despedirnos, ¿verdad, Ariadna? Sí, adelante. Bueno, pues agradecemos muchísimo a nuestro presentador, el doctor Felipe Zurita, y a nuestro comentador, el doctor Pablo Pinó. Agradecemos a todas y a todos su presencia y pues nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.